Durante las horas de este martes te das cuenta cómo Jesús se estuvo constantemente esforzando por lograr que todo ese auditorio de personas que lo estaban escuchando acá en los atrios del templo, esa gente pudiese entender que Él vino a salvarlos, a todos, a los que lo estaban buscando y escuchando con interés y también a aquellos que, poniéndose en una posición como de enemigos, estaban buscando claramente destruirlo. Él se estaba esforzando por mostrar este deseo de Dios de salvarnos a todos, pero claro, en este esfuerzo de Jesús por mostrar esta realidad a las personas, bueno, cada vez más personas se agolpaban para querer escucharlo y para ver qué es lo que estaba pasando y por ver qué pasaba en el enfrentamiento que se estaba dando constantemente con los fariseos, con los líderes religiosos. Y bueno, la cosa se iba complicando en este día martes, porque los dirigentes que habían decidido matar a Jesús ya hacía rato, habían decidido que lo harían después de que la fiesta terminara, pero las cosas se les iban escapando de las manos, ya no estaban pudiendo soportar más lo que Jesús hacía. Entonces empezaban a improvisar situaciones para tratar de eliminarlo lo antes posible, pero siempre con esta consigna, que no se note que somos nosotros, que parezca que esto fue un acto de justicia. Entonces, dentro de las cosas que planean para tratar de sacarse de encima a Jesús y motivado por una razón. La razón es esta. Dice que los maestros de la ley y los jefes de los sacerdotes, cayendo en cuenta de que la parábola iba dirigida a ellos, buscaron la manera de echarle mano en aquel mismo momento, pero temían al pueblo. Sabiendo que Jesús, en las explicaciones que estaba dando, los estaba exponiendo a ellos, estaban quedando desnudos delante de la gente, sus intenciones, sus malas intenciones, su mala forma de dirigir al pueblo de Dios, el quedar tan expuesto los ponía tan incómodos, pero claro, estaban rodeados de tanta gente que amaba a Jesús, que lo seguía y lo admiraba, que no podían echarle mano. Entonces, ¿qué fue lo que planearon? Bueno, dice el versículo 20 del capítulo 20 de Lucas, que entonces, para acecharlo, enviaron a espías que fingían ser gente honorable. Pensaban atrapar a Jesús en algo que él dijera y así poder entregarlo a jurisdicción del gobernador. ¿Te das cuenta la idea, no? La idea era poder escuchar algo que les permita denunciarlo y condenarlo ante Herodes para que Herodes lo mate, para que Herodes lo ejecute y ellos quedarse aparte de todo esto, porque sabían que después el pueblo se enfurecería si ellos tenían algo que ver. Y mira un poquito más, ¿sabés que Marcos cuando cuenta este mismo detalle agrega una cosa más? Dice que luego enviaron a Jesús algunos de los fariseos y de los herodianos para tenderle una trampa con sus palabras. Los herodianos eran un grupo más político que religioso. Era ambas cosas, pero más político que religioso. Y estas fueron entonces las personas elegidas intencionalmente para crear una trampa a Jesús que les posibilite matarlo sin que ellos figuren como los culpables de esta situación. Entonces, con astucia fueron pensando cómo preparar la trampa para Jesús. ¿Te das cuenta cuál es la idea de una trampa? La idea de una trampa es que aquel para el cual la trampa es armada no se dé cuenta de que esto es una trampa hasta que sea demasiado tarde. Cuando sea demasiado tarde no importa si se da cuenta que todo fue una trampa. Por ejemplo, no sé si alguna vez pescaste con anzuelo, con mosca. Eh, Esto enseña muy bien la idea, ¿no? Porque el pescador lo que está generando cuando va a pescar con anzuelo o con señuelo es una trampa para un pez. Vos te das cuenta de que claramente ningún pez va a ir feliz a morder un anzuelo que le va a quitar la vida, ¿no es cierto? Sin embargo, es lo que hace. ¿Por qué hace eso? Porque es una trampa y no se da cuenta. ¿Por qué no se da cuenta? Bueno, porque el pescador se tomó el trabajo de disfrazar, de esconder el anzuelo, sea con una carnada viva o sea con un señuelo que aparenta ser la comida que al pez le gusta. Entonces, cuando el pez ve, no se da cuenta de lo que se trata, entonces va
come la carnada, come el señuelo, y ahí estaba adentro, escondido el anzuelo. Y cuando se da cuenta de que esto era una trampa, que no es lo que pensaba, es demasiado tarde. Y el pescador se llevó su presa. Esta es la idea de lo que preparaban para Jesús. Engañarlo, disfrazar una situación para que Jesús no se dé cuenta. Y cuando se dé cuenta, cuando diga alguna de esas palabras que ellos buscaban que diga, sería demasiado tarde para Jesús. Ya estaría condenado. Esta es la idea. Entonces, esta gente, ¿qué es lo que hace? No se presentan como son. Se disfrazan. Dice que debían fingir ser gente honorable. Así que, aunque eran una basura de personas realmente, por las intenciones que estaban teniendo, por lo que iban a hacer, porque sabían que no les importaba mentir, que su objetivo era engañar a Jesús para condenarlo. Ese era su objetivo. Después, principios, valores personales, no le importaba a nadie. Entonces, ellos debían parecer gente honorable. Se habrán vestido decentemente y bien, para verse bien, que eso era algo muy importante, y como su objetivo era poder entregarlo a Herodes o a Pilato para que sea condenado, entonces tenían que buscar alguna situación que tuviese que ver con el dominio de los romanos sobre los judíos. Estaban ahí los herodianos fabricando esta trampa junto con los seguidores de los fariseos, con los discípulos de los fariseos, y entonces, cuando creen tener la trampa perfecta para engañar y destruir a Jesús, se le acercan con esa actitud de quien quiere conocer y aprender, y lo hace frente a alguien a quien admira. Entonces usan estas palabras, mira vos, dice, maestro, dijeron los espías, sabemos que lo que dices y enseñas es correcto. No juzgas por las apariencias, sino que de verdad enseñas el camino de Dios. Te pregunto, ¿todas estas cosas que estos espías dicen, ¿son verdad o no son verdad? ¿Jesús enseñaba lo correcto? Sí, dijeron la verdad. Decían también, no juzgas por apariencias. ¿Decían la verdad? Sí, Jesús no se dejaba engañar por las apariencias. Jesús conocía el fondo de la situación. Después también dijeron, enseñas con verdad el camino de Dios, le dijeron. ¿Era verdad que Jesús actuaba así? Claro que era así. Mirá cómo usan esta serie de verdades para que no se note lo que tienen detrás. Ellos por detrás tienen guardada la puñalada para dársela a Jesús cuando no se dé cuenta, ¿no? Pero lo adulan. Van a él como diciéndole, Señor, no sabés cómo te respetamos y cómo nos importa tu opinión, porque vos no te dejás llevar por lo que la mayoría pueda decir. Vos sos justo y hablás lo que Dios quiere decir. Mira, Jesús, venimos a hacerte un planteo, porque tenemos una duda y ¿sabes qué? Vos sos la persona ideal para respondernos. Qué tremendo, ¿no? Cuando se usa la verdad para engañar, que es el caso. Claramente están diciendo la verdad, aunque ellos no la creyeran tanto, pero no importa. Acá lo que importa era poder engañar a Jesús. Entonces, como lo quieren engañar, dicen todas estas cosas que les habrá costado decirla, pero con la cara del mejor hipócrita, del mejor actor, se lo dijeron a Jesús. Y entonces aquí va la inocente pregunta. ¿Nos está permitido pagar los impuestos al César o no? ¿Debemos pagar los impuestos al César o no? Esta pregunta inocente entrañaba un montón de trampas porque todos odiaban pagar los impuestos. Yo creo que a vos tampoco te simpatiza mucho pagar los impuestos a tu gobierno elegido democráticamente. No te cae lo más simpático pagar impuestos, ¿no? Tenés un montón de cuestiones con eso. Bueno, si vos tenés un montón de cuestiones con los impuestos que vos pagás a un gobierno que vos elegiste, o bueno, que tu nación eligió, te digo, ¿cuánto más habrán odiado pagar los impuestos aquellos que pagaban los impuestos a Roma? Porque estaban sometidos a Roma y eran obligados a pagar estos impuestos a la potencia extranjera que los sometía. Y con estos mismos impuestos colaboraban a que el sometimiento continúe. Odiaban pagar eso. Entonces, ahora van a Jesús con esta pregunta inocente, porque somos pueblo de Dios.
¿Deberíamos de verdad estar pagando los impuestos? ¿Qué decís vos, Jesús? ¿Deberíamos hacerlo o no? Bueno, Jesús dándose cuenta de las malas intenciones, porque, ¿sabes? A Jesús nunca lo han engañado las apariencias, las palabras, el aspecto. No se deja adular ni confundir. Jesús veía clarito las intenciones de estos hipócritas que venían acá a ponerle una trampa intentando que él no se dé cuenta. Entonces les contestó, a ver, muéstrenme una moneda romana. Y entonces ellos le mostraron la moneda y entonces Jesús les preguntó, ¿de quién es esta imagen y de quién es esta inscripción? Del César, contestaron. Jesús responde con una pregunta. Muéstrenme una moneda, esa que utilizan para pagar el impuesto. Le muestran la moneda que usan para pagar el impuesto y entonces, fíjense, hay una imagen de alguien. ¿De quién es esa imagen que está ahí? Entonces ellos respondieron del César. Ah, así que esta es del César. Muy bien. Entonces, denle al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. No pudieron atraparlo en lo que decía en público. Así que, admirados de su respuesta, se callaron. Me encanta ver esta parte porque buscaban una respuesta en la que Jesús cometa el error que le costaría la vida. Y Jesús no les dio una respuesta, les dio dos respuestas. Porque les dijo, den al César lo que es del César, con lo que derrumbó cualquier argumento que esperaban encontrar para condenarlo. Pero agregó otra cosa más. Denle a Dios lo que es de Dios. ¿Qué es de Dios? La moneda tenía la imagen del César, pero la imagen de Dios, ¿dónde está? ¿Recordás que cuando Dios creó a Adán y Eva, cuando Dios creó al hombre en el Génesis, lo creó conforme a su imagen y semejanza? Vos y yo estamos hechos a imagen de Dios. Vos y yo somos lo que debe ser entregado a Dios. Tu persona debe ser entregada a Dios. Tu vida debe ser entregada a Dios, porque Él te creó a su imagen. Por más que la hayamos arruinado muchas veces con nuestra vida, con nuestras malas decisiones, vos y yo somos la imagen de Dios. Por eso es que esta imagen de Dios debe ser entregada a Dios. Por eso es que tu vida y la mía debe ser entregada a Dios. Y aquellos que escucharon esta respuesta de Jesús, aquellos que se iban con la fija de que tenían la trampa para destruirlo, acabamos de leer que quedaron maravillados viendo la respuesta de Jesús. Tuvieron que callarse la boca. No había cómo entrarle, no había cómo engañarlo, no había cómo destruirlo. Y esto iba haciendo que cada vez su enojo para con Jesús vaya aumentando. Pero para quien observa a Jesús desde un punto de vista imparcial, alguien que no tiene prejuicios, alguien que busca escucharlo y conocer la verdad, como vos y como yo, sin duda es que al ver a Jesús actuar en este día martes, tratando de enseñar a las personas, cada día nos admiramos más de los esfuerzos de este Señor que vino a salvarnos y que no discrimina a quién salvar, busca salvar a todos, aún a sus enemigos. Vamos a continuar transitando el camino que Jesús transitó. Vamos a continuar viéndolo, observándolo y aprendiendo de él. Porque, ¿sabes una cosa? Conocer a Jesús es lo mejor que a vos y a mí nos pueda pasar en la vida.